Según Maquiavelo, la verdadera genialidad del poder no se encuentra en el uso de la fuerza, sino en la capacidad de hacer que los dominados amen su propia sumisión. En su estudio sobre la naturaleza humana y la manipulación social, el pensador florentino afirmaría que la domesticación del hombre moderno es la obra maestra invisible de la civilización contemporánea. No fue necesario el látigo ni las cadenas, sino una programación lenta, constante y casi poética, que llevó a millones a despertar cada día para obedecer sin preguntarse quién escribió el guión de su rutina. Maquiavelo observaría con frialdad que el ciudadano promedio vive dentro de una rueda diseñada para girar eternamente, trabaja, consume, se agota, duerme, repite. Y lo hace creyendo que ese ciclo es una elección, cuando en realidad es una coreografía calculada. El sistema, diría él, no necesita de cárceles físicas, basta con que cada individuo adore su prisión y la defienda como si fuera libertad. El príncipe moderno no gobierna con espadas, sino con ilusiones. La danza de la productividad reemplazó al desfile militar, y la obediencia voluntaria se volvió el más sofisticado de los controles. La música que el pueblo cree escuchar, esa melodía de progreso, éxito y meritocracia, no es más que el ruido metálico de los engranajes que giran para mantenerlo ocupado y distraído. En los ojos de Maquiavelo, esta sería la más perfecta manipulación del poder, un sistema donde el súbdito no solo obedece, sino que agradece por hacerlo. El trabajador moderno, producto de siglos de ingeniería social, es un ciudadano que se cree libre porque puede elegir entre dos amos, que confunde estabilidad con seguridad, que paga por el privilegio de nunca detenerse. La llamada carrera de las ratas, diría el estratega, no es un accidente económico, sino un diseño político destinado a perpetuar la obediencia mientras el individuo financia su propia esclavitud. Maquiavelo advertiría que el mayor triunfo del poder fue lograr que el miedo se convirtiera en moneda. Desde los primeros años de la educación, el niño aprende la obediencia no a través del razonamiento, sino del condicionamiento. El castigo no físico, pero emocional, una mala nota, la desaprobación, el ridículo, actúa como un látigo invisible que moldea la conducta. Así se crea lo que él llamaría el reflejo pavloviano del súbdito, aquel que se somete sin necesidad de amenazas, por temor a la desaprobación o a perder su aparente estabilidad. Para Maquiavelo, el sistema educativo no busca formar mentes críticas, sino espíritus dóciles. La escuela, más que un templo del saber, se convierte en el primer laboratorio de domesticación masiva. Enseña a obedecer el sonido de una campana, a pedir permiso para lo básico, a aceptar jerarquías sin entenderlas. Y cuando ese individuo finalmente sale al mundo, ya está moldeado. Posee un diploma que no certifica sabiduría, sino conformidad. Está entrenado para intercambiar obediencia por aprobación, tiempo por salario, autonomía por una sensación ilusoria de estabilidad. Maquiavelo vería en ese proceso una maquinaria política de precisión. El ciudadano se vuelve una pieza predecible dentro de un engranaje económico que nunca se detiene. Su miedo al desempleo, a las deudas, a la exclusión social, es el muro eléctrico que lo mantiene dentro de su jaula. Ni siquiera intenta escapar, porque la idea de fallar lo paraliza más que el dolor de ser esclavo. Y lo más irónico, apuntaría el filósofo, es que la propaganda bautizó esa sumisión con nombres virtuosos: responsabilidad, madurez, realidad. Así, el miedo se disfraza de prudencia y la resignación se convierte en virtud cívica. En los ojos de Maquiavelo, el trabajador contemporáneo no es más que combustible humano para una máquina que nunca se apaga. Su ansiedad, su estrés, su insomnio, no son desórdenes, son síntomas funcionales del sistema. Un súbdito con miedo trabaja más, exige menos, se humilla con gratitud.
Acepta salarios menores, condiciones indignas, horarios extenuantes, y aún así agradece por tener trabajo. Este miedo, diría el autor de El Príncipe, es el más eficiente de los ejércitos. No se ve, no se escucha, pero gobierna. Es la energía que mantiene el orden sin necesidad de tiranos visibles. Y cuando un individuo comienza a sospechar, cuando intenta despertar, los demás, ya domesticados, lo llaman loco, irresponsable o soñador. Esa es la perfección del control, cuando el esclavo vigila su propia celda y censura al que quiere salir. Maquiavelo también notaría que la omisión del conocimiento financiero no es un descuido pedagógico, sino una táctica política. El poder teme más al ciudadano que entiende el dinero que al que empuña un arma. Por eso, durante 16 años de educación formal, el individuo estudia guerras antiguas, ecuaciones abstractas y estructuras celulares, pero nunca aprende cómo se genera la riqueza, cómo funcionan los bancos, o cómo el dinero se multiplica de la nada. Un pueblo que desconoce el mecanismo del dinero jamás cuestionará su servidumbre. Así, el trabajador pasa 4 décadas enriqueciendo a otros mientras lucha por pagar sus propias facturas, convencido de que ese es el destino natural de la vida. Para Maquiavelo, este sería el máximo logro del poder moderno: sustituir el yugo físico por la ignorancia consentida, la cadena por el crédito, el látigo por la deuda. Este estudio maquiavélico concluye que la civilización moderna perfeccionó el arte del dominio. Ya no necesita verdugos ni inquisidores, solo necesita que el individuo tema perder lo poco que posee. La sociedad, estructurada sobre la obediencia disfrazada de virtud, produce súbditos que confunden agotamiento con mérito y explotación con propósito. Así, el sistema no destruye al rebelde, lo convence de que rebelarse es insensato. La verdadera pregunta que Maquiavelo lanzaría a su lector es: ¿qué harás tú cuando descubras que la libertad que amas es la herramienta que te domestica? Si este análisis te hizo reflexionar sobre el poder oculto que gobierna tu rutina, no olvides dar like, comentar, compartir este video y suscribirte al canal. Así, más personas podrán cuestionar las jaulas invisibles que los rodean y despertar de la ilusión más eficaz jamás creada, la de ser libre dentro del sistema. Según Maquiavelo, la domesticación del individuo alcanza su punto culminante cuando abandona la escuela y entra al llamado mundo real. Es en ese instante, diría el filósofo florentino, cuando la trampa se cierra por completo, sin necesidad de barrotes ni carceleros. El súbdito moderno, carente de educación financiera y saturado de ilusiones, se convierte en el mejor sirviente de su propio verdugo. No necesita látigos para obedecer, bastan sus deudas. Apenas recibe su primer salario, la maquinaria se activa. Compra un automóvil a crédito, adquiere una tarjeta que extiende su cadena invisible, confunde pasivos que drenan su riqueza con activos que la producirían. Trabaja 60 horas por semana y, aún así, su dinero no trabaja por él. Reposa inerte en cuentas que pierden valor por la inflación o se deposita en fondos que solo engordan a los bancos, mientras el ciudadano celebra pequeños retornos que lo mantienen dócil. Para Maquiavelo, esta es la forma más refinada de esclavitud, cuando el súbdito agradece por participar en el juego que lo empobrece. El pensador diría que la ignorancia financiera fue diseñada deliberadamente para mantener el flujo constante de riqueza hacia los vértices del poder. El individuo se transforma, sin saberlo, en el activo más rentable del sistema, produce, paga impuestos, consume productos financieros y nunca acumula capital. Maquiavelo observaría que el conocimiento que verdaderamente libera al hombre jamás se enseña en los templos de la educación oficial, porque una mente que entiende cómo circula el dinero se vuelve peligrosa para la estructura que lo domina. Solo existen, en esencia, dos clases económicas:
los que viven del rendimiento de sus activos y los que sobreviven intercambiando su tiempo por dinero. La trampa está en hacer que la clase media crea que avanza hacia la primera categoría, cuando en realidad es la versión más cómoda del esclavo. Médicos, ingenieros, abogados, todos giran en la misma rueda dorada. Cuanto más ganan, más gastan. Cuanto más trabajan, menos viven. Es la carrera del lujo, una rueda más elegante, pero rueda al fin. Maquiavelo advertiría que la masa jamás entiende la diferencia esencial entre poseer un negocio y ser parte del negocio de otro. Los ricos no participan en el mismo juego que los pobres. La meritocracia, esa palabra sagrada del sistema, es solo un mito cuidadosamente cultivado para mantener viva la esperanza del esclavo. El príncipe moderno necesita súbditos que crean que el esfuerzo basta, aunque el tablero esté inclinado. Los verdaderamente poderosos no trabajan más duro, piensan de manera diferente. Comprenden que existen dos juegos simultáneos. El pueblo juega el primero, el del salario, donde cada hora tiene un precio y cada ascenso un límite natural. Solo hay 24 horas en el día, por tanto, el crecimiento está condenado al techo del tiempo. En ese juego, el trabajador es un costo que debe ser reducido. Cada aumento que recibe, cada beneficio que gana, representa menos lucro para su amo. Maquiavelo llamaría a esto una estructura de derrota premeditada, donde el máximo premio es sobrevivir decorosamente, nunca conquistar libertad. Los ricos, en cambio, participan del segundo juego, el del dominio del capital. No venden tiempo, construyen sistemas. Su dinero no duerme, trabaja mientras ellos descansan. Compran activos que generan rentas, adquieren empresas, bienes raíces, derechos, propiedad intelectual. Su poder crece en silencio, multiplicado por el principio de la palanca, hacer que otros, o el propio sistema, trabajen por ellos. Y cuanto más dinero poseen, más fácil les resulta obtenerlo. Maquiavelo analizaría este fenómeno con precisión quirúrgica. Los bancos ofrecen crédito barato a los ricos y usura a los pobres. Las leyes fiscales protegen la renta del capital y castigan la del trabajo. Los grandes negocios exigen inversiones mínimas inalcanzables para el ciudadano común. Todo el tablero fue diseñado no solo para crear desigualdad, sino para mantenerla bajo el disfraz de justicia. El florentino, con su mirada impasible, afirmaría que el sistema no es injusto por error, sino por propósito. La movilidad social existe solo lo suficiente para mantener viva la ilusión de esperanza, pero nunca lo bastante para poner en peligro la estructura. Algunos pocos logran ascender, y sus casos se exhiben como trofeos del mérito, como si fueran la norma y no la excepción. Esa es la genialidad del poder, permitir una pequeña fuga de éxito para reforzar la fe del resto. La estadística, sin embargo, es cruel. La mayoría muere en la misma clase en la que nació, no por falta de trabajo, sino por ignorar que juega en un tablero amañado. Creen que compiten, cuando en realidad son peones en una partida entre quienes nunca pierden. Maquiavelo, observando desde su época renacentista, reconocería el patrón con claridad. Un pueblo ocupado es un pueblo seguro para el príncipe. Un pueblo endeudado, un pueblo dócil. El empleo permanente, diría Maquiavelo, es el nuevo símbolo de virtud cívica. Desde la infancia, se inculca la idea de que conseguir un buen trabajo es la máxima aspiración humana. Los padres lo predican, la sociedad lo celebra, las instituciones lo canonizan. Pero nadie se atreve a formular la pregunta prohibida: ¿por qué entregar la mayor parte de la vida para enriquecer a otro a cambio de una migaja calculada? El príncipe moderno no necesita cadenas, ofrece beneficios que parecen privilegios. Seguros médicos que solo valen mientras trabajas,
jubilaciones que te encadenan durante décadas, vacaciones contadas que disfrazan la jaula de libertad. La trampa es perfecta porque es cómoda. Maquiavelo diría que ningún poder fue tan astuto como aquel que logró que el súbdito se sintiera afortunado dentro de su prisión. Este análisis, inspirado en el pensamiento de Maquiavelo, revela que el sistema contemporáneo no destruye al rebelde, simplemente lo convence de que rebelarse es insensato. Los hombres fueron educados para servir a una estructura que premia la obediencia y castiga la lucidez. La esclavitud moderna no tiene grilletes, tiene nóminas, deudas, seguros y rutinas. Y mientras la multitud corre creyendo que progresa, solo recorre el mismo círculo de oro que otro diseñó. Maquiavelo, si viviera hoy, escribiría que el poder absoluto ya no reside en los reyes, sino en aquellos que logran definir la realidad del pueblo. Si este estudio maquiavélico te hizo reflexionar sobre las reglas invisibles del juego moderno, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Así, más personas podrán despertar del encantamiento de la obediencia y comprender que el conocimiento, no el esfuerzo ciego, es la verdadera forma del poder. Según Maquiavelo, la esclavitud más duradera no se impone con cadenas, sino con beneficios. Y en el mundo moderno, esos beneficios se disfrazan de conquistas laborales, un vale de alimentación, un plan de salud, una bonificación anual. Cada uno de ellos funciona como una cuerda invisible que refuerza la obediencia del súbdito contemporáneo. El trabajador cree que acumula estabilidad, cuando en realidad fortalece su jaula. Cada aumento es calculado con precisión maquiavélica, lo bastante pequeño para no cambiar su destino, pero lo suficientemente grande para comprar su silencio por otro año más. De esa manera, el sistema negocia su libertad en cuotas mensuales, y él, convencido de que construye seguridad, edifica apenas dependencia. La previsibilidad se convierte en el nuevo nombre de la prisión. Saber cuánto ganará el próximo mes, conocer el precio exacto de su tiempo y la forma en que será recompensado por obedecer, todo eso le ofrece la ilusión de control. Pero Maquiavelo advertiría, quien depende del poder de otro jamás será libre, porque su bienestar depende de la voluntad ajena. La tragedia de la civilización moderna, vista desde la mirada de Maquiavelo, radica en que el individuo no solo ha aceptado su subordinación, sino que ha aprendido a sentir orgullo por ella. Cuando se le pregunta quién es, no responde con su esencia, sino con su puesto dentro de una empresa. Su identidad ha sido secuestrada por el rol que desempeña en el tablero económico. Nietzsche diría que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, pero Maquiavelo iría más allá y preguntaría, ¿qué sucede cuando ese porqué ha sido fabricado por el príncipe? El trabajador moderno ya no persigue su propia gloria, sino los sueños de otro, los proyectos de otro, la visión de mundo de aquel que obtiene 100 veces más por cada hora que él entrega. La esclavitud antigua necesitaba látigos, la nueva solo necesita metas corporativas, pagos automáticos y miedo a perder lo poco que se tiene. La genialidad del sistema radica en que el esclavo moderno no es forzado, se levanta solo, viaja solo, cumple solo y agradece su sumisión. La publicidad, esa herramienta de manipulación tan refinada como un tratado de poder, no vende objetos, vende identidades. No se adquiere un automóvil, se compra la ilusión de éxito. No se viste una prenda, se viste pertenencia. No se usa un teléfono, se ostenta estatus. Es el juego más perfecto del poder, transformar deseos en cadenas, y hacer que cada ciudadano compita por quien luce mejor su propia prisión. Así, el dinero que el trabajador gana con esfuerzo se convierte en la palanca que lo mantiene atado al ciclo que lo devora. Trabaja para consumir, consume para justificar su trabajo, y nunca se pregunta quién realmente se beneficia de ese círculo.
Maquiavelo lo explicaría con claridad. El príncipe inteligente no reprime la ambición del pueblo, sino que la alimenta, la dirige y la usa como motor de su control. El consumo ha reemplazado la religión, promete salvación a través de la próxima compra, redención en la próxima actualización, felicidad en el siguiente modelo. Pero ese horizonte se aleja con la misma velocidad con que el individuo avanza, garantizando que jamás lo alcance. La deuda se ha convertido en la forma más sofisticada de dominación. No necesita soldados ni cárceles, basta con intereses acumulativos. Tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, financiamientos, cada firma en un contrato es una rendición silenciosa. El futuro se hipoteca para pagar un presente que ni siquiera brinda placer, solo alivio temporal. El trabajador ya no trabaja por vivir, sino para pagar lo que consumió ayer. Su ansiedad constante es la herramienta de control más poderosa. Maquiavelo afirmaba que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Y el sistema lo entendió a la perfección. No necesita amor del ciudadano, basta con su miedo al desempleo, al desalojo, al rechazo social. Cuanto más debe, más dócil se vuelve. La deuda convierte a los hombres en súbditos agradecidos, temerosos de perder lo que no poseen realmente. En su deseo de aparentar éxito, el hombre moderno se endeuda para comprar símbolos que validen su posición ante los ojos de los demás. Pero esa validación lo esclaviza más que cualquier decreto. El resultado final es una sociedad de prisioneros orgullosos de sus celdas. Cada uno compite por mostrar la suya más decorada, más iluminada, más aparente. Los vecinos, los colegas, los seguidores en redes son los jueces que otorgan el aplauso que sustituye la libertad. Y mientras el individuo se esfuerza por parecer exitoso, su tiempo, el recurso más valioso, se evapora en cuotas, en plazos, en intereses. La rueda del sistema sigue girando, alimentada por su energía, sostenida por su miedo, lubricada por su deseo. Maquiavelo, observando esta maquinaria, no la condenaría, la admiraría como una estrategia magistral de control político. Lograr que las masas financien su propia subordinación, que pidan más cadenas creyendo que son recompensas, que amen su jaula por miedo a la incertidumbre, eso, diría él, es el arte supremo del poder. Si quieres romper el hechizo, si quieres mirar más allá de las apariencias, comparte este mensaje, comenta, suscríbete y únete a quienes deciden pensar como estrategas, no como súbditos. Porque entender el juego es el primer paso para dejar de ser una pieza. Requiere una valentía casi inhumana desaprender todo lo que el sistema inculcó desde la infancia. Cada verdad cómoda que el individuo aceptó sin cuestionar se convierte en un eslabón más de su cadena invisible. Cada consejo bien intencionado seguido con docilidad fue otro paso hacia el abismo de la obediencia. Desde la óptica maquiavélica, no existe prisión más eficiente que aquella en la que el prisionero cree ser libre. Y así, millones viven en jaulas mentales, construidas con dogmas de productividad, consumo y estabilidad. La llamada libertad financiera no nace del dinero, sino del pensamiento crítico, del momento en que el sujeto comprende que su verdadero enemigo no es la pobreza, sino la domesticación mental que lo llevó a confundir seguridad con servidumbre. El sistema enseña a estudiar, trabajar, consumir, jubilarse y morir, un ciclo mecánico diseñado para mantener la rueda girando, mientras el poder observa satisfecho como la mayoría gasta su vida obedeciendo sin rebelarse. El primer paso hacia la liberación es brutal, casi insoportable, aceptar que uno ha sido engañado. Los adultos que parecían sabios eran apenas piezas que ya habían sido moldeadas por la programación social. La escuela no formó mentes libres, sino brazos dóciles. El diploma no certifica sabiduría, sino conformidad.
el empleo estable no garantiza seguridad, sino previsibilidad, y el consumo no otorga placer, sino anestesia. Ese despertar duele porque destruye el relato reconfortante de estar en el camino correcto. El hombre no lo estaba. Era apenas una pieza más dentro del engranaje, una oveja caminando en fila hacia una vida de mediocridad calculada. Desaprender se convierte en una guerra interior, porque implica matar la versión domesticada del yo, el trabajador obediente, el consumidor impulsivo, el ciudadano temeroso. Solo cuando el individuo se atreve a demoler su propio personaje social puede descubrir quién era realmente bajo la máscara impuesta por el sistema. Maquiavelo habría dicho que la dominación más sofisticada no necesita cadenas visibles, solo ilusiones de progreso. Y eso es lo que el sistema vende con maestría: títulos, cargos, propiedades y aprobaciones que alimentan el ego mientras devoran el alma. Muchos confunden identidad con posesión, creen ser su trabajo, su diploma, su automóvil, su casa hipotecada. Pero cuando todo eso se desvanece, surge la pregunta que aterra incluso al más fuerte: ¿quién soy sin mis logros? La mayoría no sabe responder. Descubre que ha construido una identidad vacía, sostenida por la validación de otros. Y sin esa aprobación externa, todo se derrumba. Pero es justo en ese vacío donde la libertad florece. Cuando uno ya no necesita demostrar nada, cuando deja de buscar reconocimiento, cuando se atreve a vivir según su propio ritmo, nace el ser humano que el poder más teme, el que piensa por sí mismo, el que no puede ser manipulado ni comprado. El filósofo Bonhoeffer escribió que la moral de una sociedad se mide por lo que hace con sus hijos. Maquiavelo iría más lejos, diría que el poder se perpetúa precisamente educándolos para obedecer sin cuestionar. Se enseña a servir al sistema económico, a temer la incertidumbre y a preferir el confort sobre la autonomía. Así, se fabrica un ciudadano útil, dócil y dependiente. Pero la rebelión que cambia destinos no necesita violencia, requiere conciencia. Es la negativa a aceptar las definiciones ajenas, la decisión de crear criterios propios de éxito y propósito. Comprender que el sistema solo existe porque la mente cree en él. Y el día en que el individuo deja de creer, las cadenas comienzan a caer solas. La verdadera revolución es silenciosa, nace dentro, cuando el hombre mata al sirviente interior que justificaba su propia esclavitud. La libertad exige 3 movimientos simultáneos: ganar más, gastar menos e invertir mejor, pero antes de toda acción económica viene el movimiento mental. Hay que ejecutar, sin piedad, al trabajador domesticado, al consumidor ansioso, al esclavo que defiende su cárcel. Solo entonces surge algo nuevo, alguien que comprende que el tiempo es el recurso no renovable más valioso, que la libertad pesa más que el estatus, que el propósito propio vale más que la estabilidad impuesta. Este renacimiento no promete comodidad, exige sacrificio. Las máscaras caerán, los falsos amigos desaparecerán, las voces de la mediocridad gritarán: «estás loco». Pero al otro lado de ese caos, aguarda lo único que realmente importa, una vida vivida bajo tus propios términos, no los que la maquinaria social te dictó. Quien entienda esto ya ha roto la mitad de sus cadenas. Y ahora, frente al espejo, la pregunta final resuena con eco maquiavélico: ¿seguirás corriendo dentro de la rueda o te atreverás a saltar fuera de ella? La decisión no pertenece al destino, sino a tu voluntad. Porque el poder no teme al pobre ni al débil, teme al lúcido. Si esta reflexión te hizo mirar el mundo con otros ojos, deja tu declaración en los comentarios: elijo la libertad. Comparte este mensaje con quien aún duerme en su jaula dorada, porque el despertar colectivo comienza con una sola chispa. Suscríbete, activa la campana y acompaña a esta comunidad que se atreve a desafiar el sistema,
a pensar como estrategas, no como súbditos. Porque, al final, quien domina su mente domina su destino.